¿qué tal? Bienvenidos. El sistema penal acusatorio que estará operando en todo el país a partir del 18 de junio de 2016 resolverá los asuntos mucho más rápido. ¿Cómo se logrará esto? Mediante salidas alternas y formas de terminación anticipada del proceso. Es decir, si el imputado acepta su responsabilidad y se compromete a reparar el daño, el Estado disminuye la condena y así se resuelve el asunto mucho más rápido, no se satura el sistema penitenciario y la víctima recibe una compensación casi de manera inmediata. Hoy hablaremos sobre los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada en el proceso penal acusatorio, está con nosotros la magistrada Emma Mesa Fonseca. Bienvenida. No, al contrario, yo les agradezco mucho la invitación y sobre todo la invitación directa de parte del director del instituto, el licenciado Salvador Mondragón. Es para mí, vuelvo a repetir, un gusto. Pues estamos prácticamente en la recta final de la implementación de esta reforma penal. Ya se crearon los espacios, las salas de juicio oral, pero es muy importante que la gente sepa cómo está funcionando. Entonces, por eso queremos preguntarle, cuando se habla de salidas alternas, de formas anticipadas de resolver este conflicto, ¿de qué estamos hablando? Sí, básicamente estamos hablando de unos mecanismos que tienen por objeto una terminación anticipada del proceso, porque estas se basan en el proceso penal transaccional, donde las partes en conflicto participan, por ejemplo, en el acuerdo reparatorio y también en la suspensión condicional del proceso. A las víctimas que han sido las partes más alejadas del procedimiento penal, pero de acuerdo a reformas constitucionales y sobre todo a tesis de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos hemos olvidado de las víctimas que son parte importante del proceso. Entonces a estas víctimas se les da la oportunidad de participar en este proceso, cuando precisamente a ellas atañe este conflicto. El Estado, desde luego, debe seguir un proceso cuando hay una denuncia o querella. ¿Cuál es la función de la justicia penal? Pues la imposición de una pena cuando se ha cometido un delito. Pero determinados delitos que no impactan de manera grave a la sociedad, se da la oportunidad que se llegue a acuerdos o procedimientos de terminación anticipada para que ellos no lleguen a un juicio oral. Porque si no, imagínese usted, si todas las denuncias y todas las querellas que se realizan ante el Ministerio Público llegaran a un proceso y terminara o concluyera con el juicio oral, el sistema colapsaría. No habría... No habría oportunidad. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos el 80% de los asuntos no llega a juicio oral. ¿Por qué? Porque hay este tipo de medidas donde precisamente tratan de llegarse a acuerdos, ya sea acuerdos por parte del Ministerio Público o acuerdos por parte de las víctimas, para que ellos estén conformes. ¿Cuál es la base de estos acuerdos? Que se repare el daño. Exacto. Que se repare el daño. Entonces, si la persona, la víctima, ha sido reparada del daño, ¿qué caso tiene que el Estado imponga una pena? No tiene ningún caso si esto puede llegar a un acuerdo. Vuelvo a repetir, esto se basa en un procedimiento penal transaccional, no punitivo, no por determinados delitos. Se debe seguir un juicio oral y se debe llegar hasta un juicio oral cuando no impactan de manera grave a la sociedad. ¿En qué tipo de delitos podría ser esto? Bueno, está establecido porque hay formas de terminación anticipadas y formas alternas de solución de estos conflictos, que serían el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, como formas alternas a el procedimiento y como forma de anticipación de anticipación de solución de este proceso está el procedimiento abreviado. Pero Entonces, ¿en qué tipo de delitos, por ejemplo? Porque menciona usted que no en los que impacten de manera grave. Entonces, ¿serían delitos como menores? Como por ejemplo... Sí, serían delitos menores. Mire, aquellos delitos, por ejemplo, de querella, delitos culposos, delitos patrimoniales,
como en el acuerdo reparatorio, ¿no? Este tipo de delitos realmente donde es un particular al que le afecta. Sí, efectivamente, la sociedad, como sociedad, está interesada que todo tipo de delitos sea castigado, pero hay que llevar al juicio oral este tipo de delitos realmente que sean graves, porque lo vuelvo a repetir, si no, se va a colapsar el sistema acusatorio oral y entonces no podría ser o no podría un juzgado resolver tantos asuntos, ni se tendrían los recursos para resolver todo este tipo de asuntos. Pero yo quiero platicarle también que no hay que confundir estos precisamente soluciones alternas y formas de terminación anticipada con los mecanismos alternativos de la solución de conflictos, justo que es eso muy quería interesante. preguntarle. Sí, Cosas ¿te gusta distintas. hacerme la Sí, pregunta? son cosas distintas y como usted menciona, es muy importante que la gente tenga claro Ajá. en qué momento se aplican unos y para qué se aplican Exactamente. otros. Entonces, Sí, díganos, díganos. eso es muy interesante, fíjese, porque los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen su propia ley, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. ¿Estos en qué consiste? Distintos a las formas, a las soluciones alternas de solución de conflictos. Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos consisten en la conciliación, en la mediación y en la junta restaurativa. Aquí es la sociedad la que participa en llegar a unos acuerdos. Es muy interesante eso porque aquí, en estas formas alternativas de solución de conflictos como son la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, se lleva a cabo una reunión entre las partes, ya sea con un facilitador. El facilitador para determinados delitos que se les llama de bagatela. Y eso... O sea que son menores. Sí, muy menores. Y además es muy interesante porque fíjese, hay esta junta y cuando se ve una reunión por un hecho delictuoso que cometió una persona, pero que es de los delitos muy menores, pueden sentarse, platicar y únicamente una de las personas puede decir, ¿sabes qué? A mí me heriste, a mí me lastimaste, por tu perro me mordió, que podría ser unas lesiones que podrían llegar a un proceso y con una penalidad. Pero muchas veces las partes, si se ponen de acuerdo, si hay un diálogo con un buen facilitador, a lo mejor lo único que quiere es perdón. Y se acabó, y ahí Y se acabó el asunto. Imagínense qué bonito es esto. Sí. Y se cumple como ese círculo virtuoso, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, pues son gente que convive a diario. Y si no arreglan sus asuntos, estos asuntos pueden llegar a más. Lo que se busca en este tipo de asuntos es precisamente que el tejido social sea recompuesto, que precisamente se pueda vivir en paz. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Tener esa cultura de la conciliación, tener ganas de arreglar nuestros problemas sin que el Estado participe para efectos de llevar un proceso e imponer una pena. Puede participar el Estado, debe participar el Estado, pero para llevar a cabo estos arreglos de conciliación, de mediación y de la Junta Restaurativa. Por ejemplo, en la Junta Restaurativa incluso participa los propios vecinos. Y eso lo hemos visto, si nosotros leemos la historia, podemos ver que en la antigüedad así se resolvía el tipo de asuntos y en el pasado. Y en la actualidad, incluso comunidades indígenas con una persona mayor que es respetada por todos, él está presente, sí efectivamente se cometió un hecho delictuoso, pero platican, llegan a unos acuerdos y se restaura el tejido social. Y de esa manera se puede seguir conviviendo. Magistrada, vamos a hacer una pausa y de regreso, bueno, ya nos quedó claro esta parte de las... de la diferencia entre uno y otro. Y regresamos para hablar como en particular las características de cada una de las salidas alternas. Y también tenemos, en resumen, las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. Así que en un momento regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar esta charla con la magistrada Emma Mesa Fonseca, echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial.
Conferencia Riesgos y Oportunidades del Sistema Penal Acusatorio. El respeto de los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal no será sinónimo de impunidad, afirmó el maestro Rafael Blanco Suárez, catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Los mecanismos alternativos son una buena forma no solo de descongestionar el juicio, sino también de entregar soluciones más acorde con las características de quien es el ofensor. Ante jueces, magistrados y sus equipos de trabajo, señaló que México ha creado toda una estructura jurídica para garantizar la protección de los derechos fundamentales. El reto ahora es cumplir con las expectativas de la sociedad. Es lograr que el nuevo sistema cumpla expectativas de tanto de oportunidad, celeridad como rapidez, así como expectativas de mayor transparencia, publicidad. Seguimos conversando con la magistrada Emma Mesa Fonseca y ya hablamos sobre la diferencia que hay entre las salidas alternas y los mecanismos de solución alterno para la solución de conflictos. Sí, exacto. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Le digo, es que tienen nombres parecidos, tan parecidos, pero son cuestiones distintas y se llevan ante distintas autoridades, ¿no? En el caso de las salidas alternas, ¿quién las puede solicitar y en qué momento? Sí, respecto a las salidas alternas tenemos que dividirlas. Tenemos los acuerdos reparatorios y tenemos precisamente la suspensión condicional del proceso. ¿Qué le parece si me refiero primero a los acuerdos reparatorios? ¿Le parece bien? Para que vayamos diferenciando esto, ¿no? Los acuerdos reparatorios precisamente son unos acuerdos a los que puede llegar la víctima u ofendido con el imputado. Desde luego que el imputado, la víctima o el ofendido tiene que estar asesorado por el Ministerio Público y el imputado por su defensor. Esos acuerdos reparatorios se pueden solicitar ante el Ministerio Público, que bajo el principio de oportunidad, fíjese qué interesante es el principio de oportunidad que está establecido en el artículo 17, párrafo séptimo de la Constitución, en donde se le da oportunidad al Ministerio Público para no llevar a cabo hacia el proceso determinados delitos que, precisamente como lo dije, no impactan. Que sean menores. Delitos menores no impactan a la sociedad, puede haber un arreglo entre las partes. Entonces, estos acuerdos reparatorios, las víctimas pueden llegar precisamente a esta solución mediante el pago de la reparación del daño, que es en sí lo que quiere la víctima, que se le repare el daño. Estos acuerdos reparatorios se pueden solicitar ante el Ministerio Público cuando se trata de la etapa de investigación inicial o ante el juez de control cuando ya se está en la etapa del proceso penal. Los acuerdos a que pueden llegar las partes únicamente es en cuanto a la reparación del daño. Es obligación del Ministerio Público y del juez de proceso hacerles saber a ellos esta situación. Si están en la averiguación previa, en la etapa de investigación, el Ministerio Público les puede decir, bueno, por este tipo de delitos pueden llegar a usted a un acuerdo y los pueden incluso mandar a las autoridades competentes que tienen facilitadores para el efecto de que lleguen a un acuerdo. También el juez de proceso, cuando está el asunto ya en la etapa, el juez de control, cuando ya está el asunto en la etapa de procedimiento, les puede decir, ¿saben qué? Respecto a este tipo de delitos, pueden llegar a ustedes a un acuerdo. ¿Por qué no llegan a un acuerdo? No es forzoso el acuerdo, debe ser un acuerdo voluntario. Y solo para determinados delitos. Esto es para los delitos de querella, para los delitos culposos, para los delitos, incluso, fíjese qué interesante, para los delitos patrimoniales, pero que no se hubiera ejercido violencia en contra de las personas. Ya cuando hay violencia, ya... Cuando hay violencia no se puede llegar a un acuerdo reparatorio. ¿En qué delitos, para ser precisos, con la gente que nos ve a través del canal judicial, sí? O sea, los graves, ¿cuáles podrían ser? Ningún grave. Pero delitos patrimoniales, patrimoniales, sí, cuando hay un robo, vamos a suponer un robo, no hay una cantidad mínima, no, puede ser cualquier tipo de robo, pero no hay violencia. En cualquier tipo de robo donde no haya violencia,
se puede llegar a un acuerdo. Entonces, donde ya hay, digamos, homicidio y todas esas cosas, en eso no. Una lesión, por ejemplo, en un robo, donde un robo se hubiese golpeado a una persona, aunque el robo sea menor, pero se golpeó a la persona, si hay una violencia, y en este tipo de asuntos no puede haber un acuerdo reparatorio. Ok, ahí está esa precisión. Esa precisión. Y además es bien interesante porque, fíjese, los acuerdos reparatorios tampoco se pueden dar en delitos de violencia familiar. También está prohibido llevar acuerdos reparatorios cuando se hubiese realizado un acuerdo reparatorio de manera anterior, siempre y cuando no hubiesen pasado más de 5 años. Si ya pasaron 5 años, sí se puede hacer un acuerdo reparatorio. Magistrada, ¿y estos acuerdos tienen como esa calidad como de cuando se dicta una sentencia? O sea, ¿las partes sí quedan obligadas? Por supuesto que quedan obligadas, porque estos acuerdos a que llegan las partes no es un acuerdo particular. Tienen que tener la aprobación en la etapa de investigación inicial por parte del Ministerio Público cuando se trata de un acuerdo de cumplimiento inmediato, porque también quiero decirle que hay acuerdos de cumplimiento inmediato y diferido. Cuando ese cumplimiento inmediato ante el Ministerio Público llegan a un acuerdo, efectivamente se cumple, es aprobado por el Ministerio Público, pero además para esta aprobación del Ministerio Público, el juez de control, según se trate, debe verificarse que efectivamente no hubiese habido por parte de una de las partes violencia, amenaza, coacción. O sea, sí se vigila todo el tiempo que no haya esa violación. Tiene que verificarlo el juez de control porque ahí tiene que haber aprobación. Le digo que es un acuerdo, sí, pues es privado, pero en el momento que hay control por parte del juez, porque el juez tiene que aprobar ese acuerdo, ver que no existan contraprestaciones exorbitantes que no se puedan cumplir, que las partes que precisamente estuvieron en este acuerdo hubieran estado en igualdad de circunstancias y que no hubiera amenazas o violencia. Entonces el juez tiene que aprobar este acuerdo cuando se trata de el asunto que esté dentro del proceso. Y en el caso de que no se cumpla, entonces la otra parte tiene, digamos, este acuerdo con esta validez, con esta importancia para exigir su cumplimiento. Claro, ¿no? Y si no se cumple, tiene que ir ante el juez de la cosa, el Ministerio Público, ante el juez de control, ante el Ministerio Público a decirle, mire, esta persona no cumplió con el acuerdo, porque para el acuerdo de cumplimiento diferido, si no se establece un término, la ley establece que puede ser que debe ser hasta 1 año. Si no se cumple con este acuerdo, desde luego va la víctima con el Ministerio Público y le explica, oye, no cumplió con mi acuerdo, ¿y qué va a pasar? Va a seguir el procedimiento y el procedimiento hasta su cauce, hasta quizás un juicio oral. Porque ahí pierde la oportunidad perdió la oportunidad la parte de haber llegado a un acuerdo, ya sea de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido, pero siempre tiene el juez que estar controlando, estar aprobando ese acuerdo que no haya sido viciado. Y las autoridades de medidas cautelares, hay una autoridad de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso que tiene que estar verificando que estos acuerdos se cumplan. Eso es muy bueno, muy positivo para la víctima. Por supuesto, la víctima no está sola. Exacto. En este procedimiento en particular tiene muchos derechos. Es muy importante. Vamos a hacer una pausa y de regreso hay que hablar sobre su libro que tiene sobre este tema. Gracias. Y todavía nos falta hablar sobre el procedimiento abreviado, que también es muy importante. Y la suspensión condicional. Vamos a la pausa y regresamos también con la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, veamos un adelanto de los eventos académicos que realizará el Instituto de la Judicatura en los próximos días y regresamos con nuestra entrevista con la magistrada Emma Mesa Fonseca. Taller de habilidades básicas de expresión oral inicia el 31 de mayo y está dirigido a magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de estudio y cuentas, secretarios de tribunal y de juzgado. Las bases pueden consultarse en www.ijf.mx.
www.cjf.gov.mx. Jornada sobre justicia laboral, visión nacional e internacional. La Escuela Judicial y la Facultad de Derecho de la UNAM invitan a las jornadas que se realizarán del 13 de junio al 11 de julio de 2016. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado Valoración Racional de la Prueba. El periodo de inscripción inicia el 6 de junio. El curso está dirigido a magistrados de circuito y jueces de distrito, así como secretarios de tribunal y juzgado. Curso en Argumentación Jurídica, Toma de Decisión y Simplificación de la Decisión Judicial. El cupo está limitado a 30 participantes por grupo en las extensiones de Mérida, Jalapa y Querétaro. Estamos en la parte final del programa, se nos ha ido muy rápido el tiempo y hay muchas cosas que decir sobre esto. Entonces ya nos mencionó sobre acuerdos reparatorios, ahora suspensión condicional. Exactamente. Como tenemos un último bloque, voy a hablar muy rápidamente, pero espero de verdad que nuestro auditorio comprenda que tenemos que buscar estas formas de terminación anticipada y estas formas alternas de solución de conflicto, incluso también, aunque no es el tema, sobre la conciliación y mediación, para que no se busque que a una persona se le imponga una pena, y para se que las busque partes reparar queden el daño, conformes, ¿no? y estén conformes. Fíjese, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, en esta se va a establecer por parte del imputado un plan de reparación, donde va a decir, bueno, yo te voy a reparar el daño, puedo reparártelo así, así y así y así, pero además se establecen condiciones por parte del juez que están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo cuáles? Como cuáles son estas condiciones, fíjate, y por supuesto tienen que ser de acuerdo al caso concreto, a los hechos delictuosos. Por ejemplo, no manejar vehículos de motor, no salir al extranjero, tener un lugar establecido, no acercarse a determinado lugar o acercarse a determinado lugar, cumplir con pensión alimenticia, trabajo en favor de la comunidad, tener un trabajo, profesión, oficio, y si no lo tiene, el juez le da la oportunidad de que lo busque en determinado tiempo. Todo esto se establece en este listado que nos da nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero incluso dice cualquier otra condición que le pueda poner el juez. Incluso la víctima puede decir, no está establecida ahí, pero esta condición quisiera que se pusiera. Por ejemplo, que no se le acerque. Que no se le acerque, que no esté establecido, etcétera. Entonces el juez de control en este caso, porque ya se ha dictado el auto de vinculación por delito que no tiene señalada, que tiene señalada el término medio aritmético, que no puede ser mayor de 5 años, entonces se hace una audiencia, se aprueba por parte del juez de control este plan de reparación y estas condiciones que se le van a poner, y además se le da la oportunidad de cumplir con el plan de reparación como mínimo 6 años y hasta 3 años. Pero si no puede cumplir con este plan de reparación de 6 a 3 años, se le va a dar la oportunidad de 2 años más. Se puede revocar esta suspensión condicional del proceso cuando esta persona ha incumplido con el plan de reparación o con alguna condición. Pero aquí hay garantía de audiencia porque se les escucha a las partes en caso de que puedan revocar la resolución. Digamos, esto es importante, siempre el juez o el Ministerio Público van a estar al pendiente de que se cumpla. Existe el control por parte de, en este caso, del juez. Y una diferencia importante con los acuerdos reparatorios es el momento en el que se va a presentar. Exactamente. O sea, no es durante la etapa de investigación, en este caso de los... Sí, en este caso no es en la etapa de investigación. Ya debe haberse dictado un auto de vinculación a proceso cuyo término medio aritmético del delito no exceda de 5 años y no haya oposición de la víctima. Hay mucho que hablar al respecto, pero vamos rápidamente con el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es muy interesante porque es para cualquier clase de delito. ¿Este sí? Sí. Aquí lo interesante es que se va a poner una pena menor. Sí, al establecido. Hay un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Aquí en mi libro hablo de la inconstitucionalidad de este precepto legal porque únicamente se le da oportunidad al Ministerio Público para solicitar un procedimiento abreviado, siendo que en el artículo 20 constitucional
se da la oportunidad de tener un procedimiento abreviado. En este caso, el procedimiento abreviado, ¿cuándo se da? Cuando la persona acepte conocer que tiene derecho a un juicio oral, pero también conoce el procedimiento abreviado. También acepte no ser juzgado en un juicio oral. 3, acepte juzgarse por un procedimiento abreviado. 4, acepte ser juzgado precisamente con los datos de prueba que el Ministerio Público ha presentado. Y se da en el momento, ¿cuándo se da? Cuando el Ministerio Público realiza la acusación. Esto es en la etapa intermedia, pero en la acusación debe decir, tengo estos datos de prueba, hay determinada participación del quejoso en esta comisión y hay una determinada participación. Entonces, esta persona, una cosa muy importante, debe haber aceptado ser responsable del delito. Muy importante. Con base en todo esto se va a hacer una audiencia y en la audiencia puede hablar el Ministerio Público, la víctima, su asesor, el inculpado, su defensor. Una vez hecho esto, se dicta una sentencia, se explica en las 48 horas, pero lo importante de este procedimiento abreviado, que es lo que hablamos del derecho procesal penal transaccional. ¿Qué ventajas tiene esta persona? Yo llegar al juicio oral, pero sí va a ser una pena menor, que puede ser hasta en tratándose de delitos cuyo término medio aritmético no excede 5 años, hasta la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos y hasta las 2/3 partes de una pena tratándose de delitos culposos. Hay muchas críticas acerca de este procedimiento porque dicen que eso es un procedimiento donde no está el derecho humano a un juicio oral, donde no está la presunción de inocencia porque él acepta ser responsable y porque no hay el contradictorio para que él pueda presentar pruebas. Muchas críticas que incluso se platican en el libro. Eso nos acabó el tiempo, sin duda quedan muchas preguntas pendientes, la vamos a invitar a otro programa para seguir hablando del tema. Antes de irnos, háblenos de su libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Las soluciones alternas. Soluciones alternas y formas de terminación anticipadas del proceso acusatorio. Aquí hacemos un análisis comparativo con diversos países. Hablo de la inconstitucionalidad de un precepto del Código Nacional precisamente respecto del procedimiento abreviado, y lo más interesante fue coordinado por el ministro José Ramón Cosío Díaz. Ahí está una herramienta más para todos los impartidores de justicia y en general para todos los operadores de este nuevo sistema de justicia penal. Magistrada Emma Mesa, fue un placer haberla tenido aquí en Escuela Judicial. Al contrario, y nos quedan muchos temas pendientes. Sí, mucho, pero es muy interesante todo esto. Por favor, importante para nuestras audiencias saber que puede cumplirse la reparación del daño, que las víctimas están totalmente protegidas y qué necesidad que en determinados casos se tenga que imponer una pena, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Gracias a usted también por su atención. A nombre de todo el equipo de producción, lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.